y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. Buenas tardes a todos. Como siempre estamos por este espacio analizando todos y cada uno de los artículos de nuestra hermosa Constitución. Estamos en este programa que se llama La Constitución Toma Mate, analizando los 129 artículos de la Constitución. Podés comunicarte con nosotros por la página web de la Radio Municipal de Florencio Varela, por las aplicaciones, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Podés mandarnos mensajes por WhatsApp para alguna duda, consulta que tengas sobre nuestra Constitución al 11 68 98 75 92 o escuchar en vivo todo el día la programación de Radio Municipal de Florencio Varela en el 87.9 del dial. Así que, sin más, hoy vamos a arrancar con el artículo 99, que es ¿qué hace el presidente de la Nación? ¿A qué se dedica el presidente de la Nación? Bueno, vamos a ver que tiene un montón de funciones y atribuciones. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Muy bien, entonces te decía que el artículo 99 de nuestra Constitución es el capítulo tercero de esta Constitución, atribuciones del Poder Ejecutivo. La vez pasada habíamos visto, bueno, cómo se elige al presidente, cómo se llega, habíamos hablado del balotaje o el balotaje, segunda vuelta. Este capítulo te habla del trabajo, a qué se dedica el presidente de la Nación. Así que en el artículo 99 de nuestra Constitución dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Punto número 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Bien, nosotros estamos en un sistema que se llama sistema presidencialista, es decir, que en Europa habrás escuchado que tiene primer ministro y que tiene rey, es decir, que es un sistema parlamentario. En los sistemas parlamentarios, el primer ministro, que es elegido por el Parlamento, es el jefe de gobierno. Y en los sistemas presidencialistas, el presidente de la Nación no solo es jefe de gobierno, sino también es jefe de Estado. En los sistemas parlamentarios en Europa, por lo tanto, mientras el rey es el jefe de Estado, el primer ministro es jefe de gobierno. El 99, inciso 1, dice el jefe supremo de la Nación, es decir, el Poder Ejecutivo, que habíamos hablado que es unipersonal. El vicepresidente no es miembro del Poder Ejecutivo. El vicepresidente solo se convierte en miembro del Poder Ejecutivo cuando renuncia o pide licencia al presidente. Dice jefe de gobierno, responsable político de la administración general del país. Por eso se llama ejecutivo, porque lo que hace es ejecutar las leyes, reglamentarlas, y es el jefe supremo de la nación, es el responsable de la administración pública nacional. Es la parte, mientras el legislativo, los diputados y los senadores lo que hacen es aprobar leyes, el presidente de la nación lo que hace es ejecutarlas y el Poder Judicial lo que hace es controlarlas. Por lo tanto, el presidente de la nación mira todo lo que es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Todas esas funciones en una misma persona. Por eso se suele decir que la salud del presidente es un tema de Estado. Todo lo que le pasa al presidente es un problema para todo el país, porque si el presidente no está, digamos, está flaqueando un poco el Estado, porque es jefe de Estado y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es jefe de gobierno. Todas esas funciones cumple. Inciso 2.
expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución, por eso Poder Ejecutivo, de las leyes de la Nación, cuidando no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. ¿Qué significa esto? Mirá, te explico el proceso de una ley que ya lo hemos visto en el Poder Legislativo, pero siempre está bueno repasarlo. Un proyecto de ley entra al Congreso, puede entrar por diputados, si entra por diputados, diputados es la Cámara de origen. Bueno, si la vota los diputados con una mayoría simple, si es un proyecto común, obviamente pasa primero por las comisiones, son aprobadas por comisiones, luego es aprobado por recinto, luego pasa a la Cámara Revisora. ¿Cuál es la Cámara Revisora? La otra. Si entró por diputados, entra en el Senado. En el Senado va a pasar lo mismo, pasa por las comisiones y una vez que pasa por las comisiones pasa a recinto. Si es aprobada ese proyecto de ley, lo que ocurre es que tiene que ser firmada por el presidente de la Nación. Es decir, el presidente de la Nación lo que hace es firmar y, en algunos casos, reglamentar. ¿Qué significa reglamentar? Por ahí las leyes son un tanto abstractas. Entonces, para que las leyes no sean abstractas y para que sea de efectiva ejecución, se reglamenta. Y lo que le está diciendo la Constitución, mandando la Constitución, algo que te digo, a veces no se respeta, que las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando, esto es lo que no se respeta, cuidando no alterar el espíritu con excepciones reglamentarias. ¿Qué quiere decir? El reglamento no puede vulnerar la letra muerta de la Constitución, pero a veces ocurre que el presidente de la Nación en su reglamentación modifica el espíritu por el cual fue aprobado en el Poder Legislativo. Y entonces, de esa manera, se convierte de hecho, de facto, en un legislador también el presidente de la Nación, cosa que está totalmente prohibido. El presidente no puede legislar, aunque ya vamos a ver en otro de los incisos que hay algo parecido. Y sigue el tercero, solamente, ¿sí? El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ahora, recién te acabo de decir otra cosa. Recién te acabo de decir que por ahí, con la reglamentación, el presidente puede modificar de facto una norma. Por lo tanto, se vulnera un poquito el espíritu de esa ley. ¿Cuál es la otra manera? Lo está diciendo este artículo 99, inciso 3. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Qué te está diciendo? El presidente no puede hacer leyes. Eso está diciendo. De ninguna manera. Pero, entonces, si hay un pero, siempre tenemos un problema. Solamente. O sea, recién me venís diciendo que el presidente no puede hacer leyes. De ninguna manera, bajo insanablemente nulos. Después te dice, solamente, por lo tanto hay excepciones, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cuando hay circunstancias especiales, bueno, se supone que, punto número 1, cuando los diputados y los senadores no están trabajando, es decir, que están de vacaciones, entre el 30 de noviembre, o si se extiende puede ser en diciembre, hasta el 1 de marzo. Entonces, en ese caso, el diputados y senadores no funciona, aunque dijimos que el presidente tranquilamente podría llamar a sesiones extraordinarias. ¿Cuál sería otra causa que imposibilitara seguir los trámites legislativos? Algo excepcional, algo extraordinario. Es decir, se inunda una provincia, hay una catástrofe natural, se está prendiendo fuego los bosques de Córdoba, hay una conmoción interna en algún lugar del país, hay un estallido social. En ese caso, el presidente no puede esperar los plazos del diputado y de los senadores. Y entonces dice, seguimos en el inciso 3 del 99, en el caso de que hiciera imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, es decir, no puede el presidente, en este caso, dictar, de eso vamos a hablar, un DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia,
DNU. Necesidad y urgencia, es decir, es sumamente necesario porque no puede seguir el trámite legislativo y es de urgencia, es algo totalmente inmediato que el presidente necesita realizarlo. Y entonces podrá dictar decretos de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente. ¿Qué es esto? Comisión bicameral, son 2 cámaras, es decir, hay una comisión permanente que se llama Comisión Permanente de Seguimiento de DNU. Son representantes del Senado y representantes de diputados que justamente lo que hacen es decir si el DNU entra en vigencia o no entra en vigencia. Pero, acordate, si están de vacaciones los diputados y los senadores, esto no lo pueden hacer hasta tanto vengan. Cuya composición deberá respetar la proporcionalidad de las representaciones políticas de cada Cámara. ¿Qué significa esto? Que la bicameral hay de mayorías y de minorías. Es decir, hay de parte del gobierno y parte de las diferentes oposiciones que hay en el Congreso. Que vos pensás que en el Congreso hay cerca de 30 bloques, ¿no? Entonces, bueno, allí están las representaciones de las mayorías y de las minorías. Y entonces seguimos con los DNU. Acordate, decreto de necesidad y urgencia. Decreto de necesidad y urgencia. Va el jefe de gabinete de ministros entonces y va y lo presenta a la bicameral de diputados y de senadores y ellos, dice la Constitución, esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerará las cámaras. Una ley especial sancionará con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Es decir, como te dije, cuando hay alguna situación totalmente extraordinaria, vos pensás que este gobierno actual asumió en el año 2019. Ni bien asumió a poco de andar, surgió una pandemia. Una pandemia es una situación extraordinaria, por eso que tuvimos un DNU, te recordarás, de DISPO, de ASPO, es decir, un DNU que hasta limitaba tus derechos personalísimos, que es no salir, por ejemplo, a la calle o no recibir a alguien adentro de tu casa. Bueno, eso se hace mediante DNU. No podía el presidente esperar que diputados y senadores traten, sino que tenía que ser algo bien expedito. Pero, no solo este presidente, los últimos presidentes que han pasado por nuestra República Argentina a partir de Carlos Menem, la verdad es que se cebaron un poquitito con los DNU. Pareciera que los DNU, que son casi parecidos a una ley, digamos, tienen formato de ley, que es algo que debería ser algo extraordinario, el actual presidente de la Nación lleva casi firmado 200, son 127, algo así, 127, 128 DNU firmados por el actual presidente. No es una cuestión del actual presidente. Todos los últimos presidentes a partir de Carlos Menem había dictado cerca de 368 decretos de necesidad de urgencia. Y eso que tenía mayoría en ambas cámaras. Pero bueno, el hombre se había cebado un poquitito. Y vos recordá que, por ejemplo, Carlos Menem había hecho un DNU para cortar la ruta 2 para andar con una Ferrari. O sea, ahí no había ninguna necesidad, no había ninguna urgencia. Sin embargo, fue dictado ese DNU y el hombre pudo andar con su testa rosa por la ruta 2 porque había hecho un DNU para cortar la ruta 2. Así que por ejemplo, Eduardo Menem, cuando fue presidente, que fue presidente 17 meses, 16 meses, había firmado 156 DNU. Es decir, los últimos presidentes, la verdad que se han pasado un poquitito con la firma de DNU, que tiene que ser algo totalmente extraordinario. De vuelta, se entiende en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia no hay ninguna duda de la excepcionalidad para firmar un DNU, pero el resto del tiempo no. Bien, seguimos con el inciso número 4. El inciso número 4 dice que el presidente, estamos hablando de las atribuciones del presidente, estamos hablando de qué hace un presidente. Dice, nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con acuerdo al Senado. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con acuerdo del Senado, por 2/3 de los miembros presentes en sesión pública convocada a tal efecto. ¿Qué significa? Tiene que haber una ley especial
que se va a decir que ese día se van a votar miembros, o un miembro, o varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, y entonces el presidente de la Nación sugiere y el Senado termina aprobando, refrendando o no, a los miembros de la Corte. Pensá que todos los jueces de la Nación son elegidos mediante el Consejo de la Magistratura, pero no así los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que son elegidos por el presidente en consonancia con el Senado de la Nación. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, la que te acabo de nombrar recién. El Consejo de la Magistratura nombra la terna y el presidente, junto con el Senado, acuerda. Con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumpla la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrado cuya edad sea indicada mayor se hará por 5 años y podrá ser repetido indefinitivamente por el mismo trámite. Bien, este parrafito de la Constitución ha traído un montón de cola. ¿Qué está diciendo este párrafo? Los miembros de la Corte Suprema de Justicia van a ser, en realidad de los magistrados, se van a jubilar a los 75 años. La vieja Constitución decía, los jueces duran mientras dura su buena conducta. Es decir, no podía estar indefinidamente porque no ponía límite alguno. La Constitución del 94 incorpora esta figura. Los magistrados van a ser jubilados a los 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se hará por 5 años y podrá ser repetido indefinidamente por el mismo trámite. Bien, resulta que cuando se aprueba este proyecto de ley, dice, esto, ¿sabes qué? Como recién es nueva la Constitución, va a entrar en vigencia dentro de 5 años. ¿Para qué? Para preparar a los jueces a futuro de aquellos que estaban en condiciones de jubilarse. Caso Fait, Carlos Fait, gran profesor de la Universidad de Buenos Aires. Fait era miembro de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución nueva, la del 94, dice, los magistrados van a ser jubilados a los 75 años. Fait tenía 92, o una cosa así. ¿Qué dice Fait? Cuando yo fui elegido como miembro de la Corte Suprema de Justicia, estaba bajo la ley y bajo la Constitución anterior. Es decir, los jueces duraban mientras duraba su buena conducta. Yo tengo buena conducta, ¿por qué me van a echar? A mí no me pueden aplicar una nueva ley porque me están cambiando la regla de juego. Los primeros días que nosotros nos encontramos en este espacio te conté algo que se llama seguridad jurídica. Esto, vos fíjate cómo la Constitución te implica todo. Vos estás estudiando, estás estudiando una carrera, estás estudiando profesor de historia. Entonces empezás primero, segundo año y el tercer año te dicen, ¿sabe qué? La carrera de profesor de historia no va a durar 5 años. Cambiamos el plan de estudio y ahora la vamos a hacer de 7. ¿Y vos qué vas a decir? Y bueno, voy a hacer 7. No. Vos tenés seguridad jurídica. Entonces, a vos el instituto de profesorado te tiene que respetar el día 1 que vos te anotaste. El día 1 que vos te anotaste es como un contrato. Te dice, mire, usted va a tener 5 años esta materia. Si te cambian el programa, a vos te tienen que respetar cuando vos te anotaste. Eso se llama seguridad jurídica. Es más, si fuese al revés, si la carrera te dura 5 años y cambia el plan de estudio y a partir del año que viene dura 3, otro principio del derecho, que es yo me acojo a la ley más beneficiosa para mí. Por lo tanto, si opto por el nuevo régimen, puedo hacerlo. Pero no me pueden obligar a cambiar las reglas de juego. Y esto es lo que dice Fait. Fait dice, yo cuando fui elegido juez, iba a ser juez hasta que me muera o hasta que yo decida irme. ¿Qué le dice la nueva Constitución? Lo vamos a jubilar a los 75 años. ¿Qué dice Fait? Bueno, me presento a la justicia por seguridad jurídica. ¿Qué le dice la Corte Suprema de Justicia? Lo que dice el ministro de la Corte, Carlos Fait, tiene razón. No se le puede vulnerar su derecho preestablecido porque la Constitución en la cual él juró era la anterior y no la del 94. Fallo Fait. Entonces, esto no cubre solo al caso Fait, más allá que es un caso particular.
cubre a cualquier tipo de fallos posteriores. Cuando vos te vulnera tu seguridad jurídica, podés presentarte a la justicia diciendo, a mí me están cambiando la regla de juego. Es como cuando vos firmás un contrato. Cuando vos firmás un contrato, y si a vos te cambian las reglas del contrato, vas a decir, no, yo acá me están vulnerando un derecho. Yo cuando vine acá por primera vez, me dijeron que iba a ser así, así, y está escrito. ¿Cómo me vas a cambiar? Para mejor sí, cámbiamela. Para peor no. Bien. ¿Cómo termina la película de Fight? Fight era un hombre grande, tenía 92 años. Entonces, el gobierno no lo quería, Fight. Esa es la realidad, se lo quería sacar de encima. Intentan hacerle juicio político, lo quieren declarar insano. Fight no era un insano. Fight era un gran profesor que tuvimos nosotros, un magistrado que hacía fallos impresionantes, te podía gustar o no, pero todos eran absolutamente argumentados, votaban disidencia. Y al final Fight termina renunciando el 11 de diciembre del año 2015. ¿Por qué el 11 de diciembre? Porque el 10 de diciembre se fue Cristina Fernández de Kirchner y asumió Macri. El gobierno de Cristina Fernández lo quería echar y él termina renunciando cuando se va la expresidenta de la Nación. Así que Fight marca un precedente de esta idea de la seguridad jurídica. Inciso número 5, con esto vamos a terminar por el programa por hoy. También un inciso y un artículo recontra controvertido. Dice, el presidente puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de actuación por la Cámara de Diputados. Indulto presidencial. Es decir, ¿sabes lo que te está diciendo esto? Que el presidente de la Nación, por motus propio, por una simple firma, puede dejar en libertad a cualquier preso del país. Es así como te lo digo. Y la verdad es que no se ha utilizado esta figura mucho, pero sí sobre casos emblemáticos. En el año 1989, 7 de octubre del año 1989, el presidente Carlos Menem sancionó 4 decretos. Indulto. Decretó indultar a 220 militares y 70 civiles. Bien, el decreto 1002, 1003, 1004, 1005 indulta a todos los militares que habían estado presos por genocidio de Estado, que algunos de ellos tenían reclusión perpetua. Entonces, Videla, Macera, Agosti, Lamidoso, Anaya, todos los militares del genocidio de Estado fueron indultados a simple firma con el presidente de la Nación. También fueron indultados Guillermo Suárez Mason, que también había sido parte del servicio de inteligencia del Estado en tiempos de la dictadura militar. Indultó a militares carapintadas de Montecasero y Villa Martelli, y después al año siguiente, el 29 de diciembre del año 1999, indultó a Macera, Agosti, Lamidoso, y también a los montoneros, a Firmenich, a Norma Kennedy, a Brunello, y también a quien había sido ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Con eso, digamos, el presidente Carlos Menem estaba dejando en libertad a gran parte de nuestra historia reciente. Te recomiendo ver la película recientemente estrenada en 1985, que habla de los juicios militares. En realidad habla del fiscal Estraserra y de todo el trabajo que llevó a cabo todos esos juicios a las juntas. Y que en el año 1989 y 1990 sella en un indulto. ¿Por qué hace el indulto? Porque es constitucional. Después la Corte, después de mucho tiempo, declaró inconstitucional estos indultos, pero ya era media tarde. Pero acá el inciso número 5 dice, lo que dice taxativamente, es que el presidente puede indultar. También en el 94 lo hemos visto, en el año 94 lo hemos visto en otro artículo, que a partir del año 94, hoy un presidente no podría indultar a alguien de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque la Constitución del 94 lo prohibía, pero cuando Menem indultó todavía no estaba la Constitución. Nueva, era 89-90, y la reforma de la Constitución es del 94. Por lo tanto, o esperemos que nunca más nos ocurra algo así en el país, pero si mañana hay una dictadura militar
el presidente posterior. De ninguna manera, porque taxativamente así lo dice la Constitución, puede indultar a un genocida de Estado. Con esto hoy cerramos parte de las atribuciones del presidente de la Nación y como verás tiene un montón de atribuciones. De hecho, este artículo 99 tiene 20 incisos y todos ellos muy jugosos, ¿no? Que requerirían a dar explicaciones de fallos que se dieron al respecto. Por ejemplo, hoy te hablé del fallo Fight, te puedo hablar de los fallos de inconstitucionalidad de indultos que permitió, después los juicios a la verdad. La Constitución es algo de todos. Nosotros merecemos, ya el año que viene vamos a cumplir 40 años de vida democrática. 40 años de vida democrática. Lo mínimo que debes hacer como ciudadano es conocer tus derechos, conocer tus obligaciones. ¿Sabes qué hace el presidente de la Nación? ¿Sabes qué hace un diputado, un senador y un juez de la Nación? Porque eso es ejercer nuestro rol de ciudadano. En una democracia, el demos somos todos y el demos somos nosotros los que tenemos poder. Si no sabes ejercer tu poder, porque no sabes tus derechos, no sabes tus obligaciones, la democracia está flaqueando. Y la verdad es que la democracia está flaqueando. En muchos casos por los gobernantes, pero en muchos casos por nosotros, por ignorar, por ignorante, porque ignoramos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y si nosotros ignoramos, más las podemos defender. Nos vemos en la próxima y gracias siempre por estar ahí y seguir la programación de la radio de Florencio Varela. Terminamos este capítulo, pero la próxima semana nos volvemos a encontrar en La Constitución Toma Mate por la radio municipal.